vamos a realizar una breve introducción a este tema que lo llamaremos corrientes estilísticas, a fin de que puedan entender claramente cuál es el objetivo del aprendizaje de este punto, que tiene que ver, de este punto de la arquitectura, que tiene que ver con lo estético y también tiene que ver con lo histórico, pero básicamente y en función de las competencias se los transmito a ustedes para que lo utilicen como argumento de venta. O sea, en arquitectura el ser humano apilar ladrillos no hace a una propiedad. Una propiedad es mucho más que un mero hecho constructivo y morfológico, sino que una propiedad se basa en la fantasía en el cual los futuros compradores, los habitantes, los inversores ponen sus esperanzas. Por lo tanto, no debemos descuidar este aspecto de la arquitectura, que tiene que ver entonces con la corriente estilística. Debo aclarar también que una corriente estilística es un aspecto humanístico de una propiedad, no es una ciencia exacta, por lo cual estamos sujetos a dos errores. Por un lado, el error de pensar que todo es igual y que un poco de palabrerío llena y nos conduce a un resultado satisfactorio. No, las cosas son como son y tienen un origen histórico. El segundo error es que nos lleva a que muchas veces dos estilos son bastante similares o tienen características similares y es fácil que en un examen o una apreciación uno pueda llevar a confusión. Vamos a tratar de que este error se minimice en su mínima expresión y a su vez nos comprometemos que en exámenes no vamos a poner ejemplos para que sean identificados que no tengan una contundencia en su imagen que nos lleve a un resultado erróneo. Ante todo debemos diferenciar tres conceptos: el uso, la tipología y precisamente la corriente estilística. El uso es el motivo por el cual fue concebido una propiedad, una construcción. Usos son muy variables, tan variables como las actividades humanas, pero debemos también prestar atención que muchas veces los usos van variando dentro de un mismo objeto. Voy a dar un ejemplo que es muy común en nuestra época. Lo que anteriormente fueron fábricas, hoy fábricas de ladrillo y hierro inglés, hoy por ejemplo son utilizados como vivienda y se los denomina loft, y son viviendas de alto poder de venta. Otro ejemplo, lo que antes se llamaba rancho o casa de adobe, techo de chapa, de paja, hoy en día puede ser considerado un quincho como un lugar de actividad social. Por lo tanto, el uso es el hecho por el cual se concibe un bien, se lo diseña, pero también debemos ser conscientes que ese uso puede variar a lo largo del tiempo y las circunstancias. Otro aspecto es lo tipológico. La tipología está en relación a la geometría de ese bien, al volumen edificado de ese bien, y a su vez ese volumen geométrico en relación con el contexto. O sea, el contexto es otros volúmenes similares, es terreno raso, es relación de ese volumen con ese mismo terreno. Bien, la tipología tiene entonces mucho que ver con la corriente estilística, influye con la corriente estilística, pero también es nuestro nexo o punto de encuentro con otro importantísimo tema que vamos a tocar en el otro curso, que tiene que ver con indicadores urbanísticos. O sea, la tipología está dada por los indicadores urbanísticos básicamente, que son normas
o reglas que expenden los municipios o las provincias. Y bueno, y por último está el tema del día, la corriente estilística, que son todos estos argumentos, uso y tipología, más la apariencia estética y su relación con el contexto histórico, o sea, en qué se fundamenta, en qué se basa, y en su contexto también paradigmático, o sea, qué filosofía o qué modelo social hace que determinada construcción se repita y sea del agrado del público. Bien, otro tema a considerar es que vamos a trabajar por una cuestión de tiempo, lamentablemente, nada más que las corrientes estilísticas de Argentina. Mar del Plata es un muy buen modelo para seguir, dado que ha unificado en su ejido urbano una gran cantidad de corrientes estilísticas distintas. Por lo tanto, vamos a prestar especial atención a Mar del Plata, además del hecho que estamos transmitiendo desde aquí, estamos trabajando desde aquí. Entonces nos vamos a restringir a las corrientes estilísticas que se dieron en Argentina a lo largo de todo su proceso fundacional, o sea, época de la colonia, y su vida como país hasta nuestros días. Ahora, esto nos obliga a que a su vez tengamos que hacer referencia a un contexto histórico simultáneo o anterior. Por ejemplo, la casa colonial no hay duda que está basada en la casa romana, en la casona romana de hace 2000 años atrás, o en la Catedral de Buenos Aires con sus frontis y sus columnatas nos hacen referencia al Partenón en un periodo neoclásico. Por lo tanto, ustedes van a ver cómo muchas veces por citar, por nombrar o describir la arquitectura argentina, tenemos que remitir a muchas etapas de épocas pasadas y externas a nuestro país. Otra advertencia que tendría que hacerle al momento de el reconocimiento semiológico, y acá creo que vale la pena explicar a qué me refiero con la palabra semiología, que tal vez no es reconocida por muchos. ¿Qué es semiología? ¿Qué aspectos hacen que uno se decida por tal o cual resultado de la apreciación artística? Un ejemplo está dado cuando un médico, de acuerdo a distintos síntomas que ve en la cara del paciente, reconoce la enfermedad. Eso se llama semiología médica. Bien, nosotros, a partir de, entre comillas, distintos síntomas que apreciemos dentro del aspecto de una propiedad, vamos a poder determinar su corriente estilística. Ahora bien, un solo síntoma o uno o dos síntomas no hacen a la corriente estilística necesariamente. Por ejemplo, un alumno dice, ese edificio tiene columnas, entonces es un edificio griego. No, porque columnas existen de hace cientos de años y en muchísimas corrientes estilísticas distintas. Lo mismo que decir, tiene ventanas, entonces corresponde a tal o tal. ¿Sí? ¿Cómo? Si sabemos que muchos edificios tienen ventanas. Entonces, mucho cuidado con esto también. Bien, lógicamente, a partir de lo hablado, tenemos que hacer una última recomendación para poder disfrutar de este curso, que realmente, como les digo, es uno de mis temas preferidos y es un tema absolutamente disfrutable. Y como les digo y les repito desde el principio, es un argumento de fuerza de venta fuertísimo. O sea, al público le gusta que le vendan sueños, que le vendan magia, y esto se lo da la corriente estilística bien empleada. Entonces, para poder trabajar, para poder reconocer la corriente estilística en un contexto, debemos tener presente las distintas circunstancias de la historia fáctica argentina desde sus comienzos de la época colonial hasta nuestros días. O sea, por ejemplo, saber en qué periodo fue el gobierno de Perón, para poder reconocer la arquitectura nacionalista que surge
en los años 40 y se mantiene a lo largo del gobierno de este presidente. Di un ejemplo para dar clara idea del reconocimiento que tenemos que tener del contexto histórico, político, social e incluso económico para podernos servir del reconocimiento de esta corriente estilística. Otro punto, y con esto terminamos, es que vamos a tener que hacer un esfuerzo porque voy a hablar de articulaciones, y precisamente articulaciones es el tema que vamos a tratar en la última etapa de la materia, que tiene que ver con la descripción del bien arquitectónico. Una articulación es una puerta, una ventana, una cubierta, un solado, una chimenea, una estructura. O sea, cada una de esas partes que en obra lo llamamos rubros, en la descripción arquitectónica lo llamamos articulaciones. Bien, para hablar de corrientes estilísticas necesariamente voy a tener que hablar de articulaciones sin que quizás ustedes lo hayan desarrollado todavía convenientemente en la materia. Dando un ejemplo, podemos decir que un estilo pintoresquista normando tiene una cubierta discontinua de tejas planas o normandas, como normalmente se le dice. Por lo tanto, acá hemos hablado de varios temas técnicos: cubierta, discontinua, solado, etcétera, que ustedes tienen que tratar de memorizar, recordarlo para cuando trabajemos la última parte de la materia, y entonces uno pueda tener un conocimiento de la corriente estilística con total exactitud, holísticamente hablando. Bien, mucha suerte entonces con esto. Les voy a pasar en sucesivas entregas unas charlas acerca de distintas corrientes estilísticas y espero que lo disfruten mucho como corresponde. Muchas gracias.